Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:00 en punto, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 5 de enero. Saluda a quienes están con nosotros a esta hora en DITU y en YouTube con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Sin duda, los hechos más destacados tienen que ver con lo que ha ocurrido después del pasado 3 de enero, luego de la captura y envío a Estados Unidos del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que acaba de comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se ha declarado inocente en medio de lo que ha significado una postura desafiante. Maduro, durante lo que estuvo presente en la Corte, dijo que él seguía siendo el presidente de Venezuela y dijo que no aceptaba sus responsabilidades. Vamos de inmediato a la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Allí está Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. 1:00 en Colombia. ¿Cómo transcurrió la audiencia? ¿Qué pasó con Nicolás Maduro y Cilia Flores? Hola, una buena tarde para todos. Se ha cumplido el procedimiento de ley, la instrucción y arraigo en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes pues, formalmente han sido presentados ante la justicia de los Estados Unidos en una audiencia encabezada por el juez Alvin Hallerstein, quien ha sido designado para este caso. En el momento de estar dentro de el tribunal sucedieron una serie de eventos que han llamado poderosamente la atención y específicamente lo que usted mencionaba, el tono desafiante de Nicolás Maduro en el momento de responder algunas preguntas que le hacía el juez en el momento de la presentación y arraigo. En un tono desafiante, Nicolás Maduro aseguró que él fue secuestrado el 3 de enero en una acción militar de los Estados Unidos. Dijo adicionalmente que se considera prisionero de guerra y consecuentemente dijo ante el juez Hallerstein que decide acogerse a los acuerdos de Ginebra. Nicolás Maduro fue más allá, incluso aseguró que fue capturado en su hogar y que su presencia en esa corte se debía exclusivamente a una acción militar del ejército estadounidense. Ante este tipo de declaración que es inusual, insólita, realmente este acto desafiante motivó una reacción directa del juez Hallerstein, quien le paró su discurso y le dijo al señor Maduro que pues habrá un momento en el futuro para que él pueda referirse, pero pues que no era ese momento, el de la presentación y el arraigo, el de hacer declaraciones como la que pues él dejó de todos modos en el registro. A su momento, Cilia Flores también entregó declaraciones adicionales cuando el juez no se las estaba pidiendo y aseguró que pues ella es la primera dama de Venezuela y aseguró que pues también está capturada producto de una operación militar de los Estados Unidos. Dicho esto, y a raíz de esta actitud desafiante, que es la que naturalmente pues marca esta audiencia que ha concluido alrededor de las 12:30 hora local de Nueva York, que es la misma de Bogotá, pues también nos llamó la atención la actitud de Maduro, quien pues llegó a la corte vestiendo una franela de tono azul con un pantalón caqui, que era el que veíamos más temprano en el proceso de traslado desde el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn hacia la sede judicial, hacia la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con sus zapatos de color naranja. Adicionalmente, Cilia Flores también tenía una camisa de color azul con un pantalón caqui, igual que vimos esta mañana, pero en cambio ella vestía zapatos negros y mencionar en este caso tanto a Maduro como a Cilia Flores nos permite hacer una referencia adicional sobre la condición física de ambos capturados y que trascendió en el contexto de esta audiencia y que es de enorme importancia. La defensa le confirmó al juez que es necesario, que están solicitando una revisión médica para Nicolás Maduro a raíz de que tiene unos problemas de salud ahora mismo que está enfrentando y que merecen una atención de personal médico. Similarmente, Cilia Flores, descubrimos a raíz de esa declaración que se dio durante la audiencia que ha tenido un golpe en sus costillas, que tiene un moretón en sus costillas y que requiere probablemente una atención médica especializada, dado que de acuerdo con la defensa probablemente tenga fisurada o lastimada a fondo una de sus costillas. Adicionalmente a estas consideraciones, a estos elementos, sí, o el elemento adicional por considerar es que a raíz de los tiempos de ley, pues se ha previsto que sea el próximo 17 de marzo a las 11 de la mañana la próxima vista de este caso. Alejandro, ¿quiénes son los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores?
Tenemos en la lista, aunque Sí, son varios, a quien fuera abogado de Julian Assange, el hombre de Wikileaks, que habría sido sí, contratado en su momento por Baltasar Garzón. Digo, en la época de Assange, exacto, ajá, este abogado tiene vínculos con un sector de los socialistas sí, españoles, no sé si con José Luis sí. Rodríguez Zapatero, pero sí con Baltasar Garzón. ¿Quiénes son los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores? De enorme importancia este elemento porque pues una de las mayores incertidumbres que teníamos hasta realmente pocos minutos antes de entrar a la corte era pues finalmente quién iba a hacer la representación legal y pues si se iba a designar o no un abogado de oficio, es decir, en caso de que Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieran la oportunidad de contratar o de retener los servicios de un abogado, digamos, de forma privada, el gobierno de los Estados Unidos tendría que proveerles unos abogados de oficio. Sin embargo, pues han llegado ya con estos representantes, específicamente pues en el caso de Maduro es Barry Pollock, que pues como usted bien lo menciona, es reconocido por su historia de defensa legal a favor de Julian Assange y pues por su asociación o su afiliación a toda la plataforma de Wikileaks. Son pues personas que tienen cierto reconocimiento pues en los distritos judiciales estadounidenses y naturalmente pues están acreditados para practicar o para ejercer el derecho o representaciones legales en la Corte pues Federal del Distrito Sur de Nueva York. En el caso de Cilia Flores, pues ella también ha contratado a un par de abogados. Uno de ellos fue presentado como Andrés Sánchez, o sea, tiene un abogado que es de origen latino, sobre el cual pues no tenemos más información por ahora, solo su nombre, y a otro de sus y el abogado adicional de Cilia Flores, quien se identificó como Mark. Su apellido, la precisión se las debo, se las tengo más adelante, pero naturalmente también tiene relación con Barry Pollock, que es decir, es altamente probable que haya sido contratado a sus servicios o, digamos, están relacionados también con la plataforma de Wikileaks y la defensa legal de Julian Assange. Dicho esto, pues también entendemos que pues, Sí. son ellos quienes han sido contratados directamente, tanto por Nicolás Maduro y Cilia Flores en este caso, dado que, pues recuerden que independientemente de que hoy fueran presentados y arraigados en conjunto, el caso de cada uno es independiente y es por ello que cada Sí. uno de los dos tiene un abogado de manera personal. Alejandro, ¿les leyeron íntegro el indictment o fue un documento No, resumido? ¿Qué fue lo que pasó frente a esto? Los cargos la, que enfrentan. sí, la tradición pide que tú reconozcas o que el acusado en este caso reconozca si quiere o no que haya una lectura entera de los cargos y si los entiende y los comprende y si los ha podido discutir con su abogado. En ese caso específico, Nicolás Maduro dijo que él ya había podido ver el pliego de cargos completo, pero que no lo había leído. Interesante por subrayarlo. Sin embargo, a pesar de que dijo no lo había leído, de todos modos le dijo al juez que pues se renunciaba al derecho de que le hiciera una lectura pública de los cargos que pues hubiera extendido un poco más la práctica de la audiencia, dado que pues como ustedes ya saben, ese pliego de cargos en conjunto pues son 23 páginas y pues si hubiera requerido una lectura pública, pues por ley ese derecho le hubiera garantizado a Maduro que se le hiciera esa lectura. Lo mismo Cilia Flores dijo que ya había visto el pliego de cargos, que lo había discutido con sus abogados, pero también en su momento renunció a la lectura pública de los cargos. En todo caso, el procedimiento y apegándose a la ley, pues la instrucción inicial de los cargos de todos modos pues requirió que el Sí. juez hiciera una reseña específica de las 4 acusaciones, es decir, de la conspiración para distribuir y manufacturar cocaína, la conspiración para importar cocaína y también los otros 2 cargos adicionales que son el número 3 y 4 relacionados con la posesión de armas y el uso de armas para ampliar la trama criminal por la cual están siendo acusados. Alejandro Rincón, desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Gracias, regreso con usted en cualquier momento. El martes 17 de marzo volverá a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York Nicolás Maduro en compañía de su esposa Cilia Flores, que regresan al mismo penal en el que han permanecido en las últimas 48 horas. Y mientras tanto, políticamente se instalaron las sesiones del nuevo Parlamento de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, que está inducida y está mayoritariamente conformada por el chavismo, por el madurismo. Sin sorpresas, fue reelegido el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el psiquiatra Jorge Rodríguez, como su presidente, mientras conmovido, el hijo de Nicolás Maduro dijo que confía en el regreso a Venezuela de su padre. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, buenas tardes. Jorge Rodríguez, Pedro Infante y Grecia Colmenares serán los integrantes de la nueva Junta Directiva del Parlamento para este año 2026.
La elección acaba de darse en el Palacio Federal Legislativo, donde se instaló este nuevo periodo legislativo con presencia de nuevas caras de la oposición, entre esos Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, entre otros. El encargado de proponer a Jorge Rodríguez, presidente nuevamente del Parlamento, fue Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. Él también es diputado y quien en medio de un discurso ratificó su respaldo a Delcy Rodríguez y a la vez su rechazo a la captura de su padre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Nicolás Maduro Guerra además denunció que su familia es perseguida tras la captura de su padre y de Cilia Flores. Entre tanto, Delcy Rodríguez firmó su primer comunicado como presidenta encargada, pidiendo a Estados Unidos trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación en el marco de la legalidad internacional y que se fortalezca una convivencia comunitaria duradera, mientras el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pide al país volver a la normalidad. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días. Y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional. También mencionar al embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien denunció ante el Consejo de Seguridad la violación flagrante de la Carta de la ONU por parte de Estados Unidos, insistiendo en la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno a Venezuela. Santiago, ya regreso con usted para ir a las calles de Caracas, para tomarle el pulso a lo que dice la gente. Solas las calles de la capital venezolana, los colectivos chavistas armados con fusiles haciendo retenes en algunas de las vías. Esa es la incertidumbre que hoy vive y la inestabilidad que hoy viven los venezolanos. Mientras tanto, en Nueva York, en otro punto, mientras Nicolás Maduro comparecía ante la Corte del Distrito Sur, en las Naciones Unidas se adelantó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la que Colombia terminó rechazando la operación militar en la que fue extraído y capturado Nicolás Maduro en compañía de otros países como China y Rusia. Caterina Ávila. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia marcó más distancia con Estados Unidos, pero también con otros países como Panamá. Su jefe de Estado celebró la captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la representante permanente, Leonor Salavata, aseguró que la operación del gobierno Trump vulnera la soberanía. En Colombia hay un nuevo pronunciamiento de un ministro del gobierno del presidente Petro rechazando la intención o el anuncio que hizo el presidente Donald Trump, no descartando una eventual intervención militar en Colombia para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Un pronunciamiento, Marcela Peña, de crítica a los poderes judicial y legislativo ante lo que él considera silencio frente a esa agresión, considera él de nuevo estadounidense. Silencio, Ricardo, y complicidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, está criticando fuertemente a la oposición, diciendo que el silencio ante la amenaza de una invasión militar demuestra cobardía y oposición al gobierno. Aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones del Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad. En la misma dirección, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha criticado duramente a quienes él considera están incurriendo en traición a la patria, y esto en un sentido literal, porque anuncia el ministro que va a presentar denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y la representante Lina María Garrido por supuestamente estar incentivando una intervención militar de Estados Unidos en Colombia similar a lo que ya ocurrió en Venezuela. Marcela, gracias. 1:14. ¿Qué pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta? Hay incertidumbre y esperanza. En el puente internacional Simón Bolívar, Silvia Patiño, enviada especial. Buenas tardes. Silvia, ¿qué está pasando hasta ahora en Cúcuta? Hola Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Completa normalidad en el puente internacional Simón Bolívar. Sigue el paso regular de ciudadanos venezolanos, pero también colombianos, de un lado y del otro de la frontera. Pero tuvimos la oportunidad de preguntarles a dos ciudadanos venezolanos qué opinaban sobre el hecho de que Nicolás Maduro se hubiera declarado no culpable ante un juez en Nueva York, y la respuesta sorprendió. Óigale usted. ¿Usted cree que Nicolás Maduro no es culpable? No. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. ¿Cómo cuáles? Sí. ¿Por qué? Bastante. ¿Por qué? Lo dejamos así.
¿Ah? El presidente es elegido por el pueblo. Lo secuestraron. Pues hablan algunos del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero por supuesto está el otro lado de la historia, el otro lado de la moneda, los venezolanos que durante tantos años han tenido que sufrir por cuenta de las consecuencias de un régimen que lo único que ha dejado es pobreza y miseria. Esto fue lo que nos dijo otra señora. No, eso es culpable, culpable. ¿Por qué? Porque acabó con un país completo. Acabó con un país. Gracias. Hace algunos minutos habló aquí en la frontera el ministro de la Igualdad, Florian, diciendo que ya el gobierno estaba trabajando en el borrador de decreto para declarar una emergencia económica aquí en la frontera. La pregunta, Ricardo, es si se necesita este decreto cuando en realidad la situación está normal, sin ningún éxodo masivo ni ninguna emergencia que por ahora lo amerite. Silvia, gracias. 1:16, ya regreso con usted a la frontera y es noticia esto, el gobierno insiste en una declaratoria de emergencia económica para la frontera a pesar de que por ahora, digo por ahora porque esto puede cambiar, la situación es de normalidad. Hay una colombiana entre las víctimas de los bombardeos estadounidenses el sábado pasado, el 3 de enero, en Venezuela, en el estado Miranda, en la zona del volcán, en la zona de las torres de comunicaciones, murió. Joana Rodríguez tenía 45 años de edad, vivía en una hacienda al lado de esas torres de comunicación y un misil la mató. Ella era cartagenera. La historia la tiene Dálida Orozco. El sábado 3 de enero de 2026 quedará fijado en la historia como el día en que fue capturado por el gobierno de Estados Unidos en suelo venezolano el presidente Nicolás Maduro, pero también quedará fijado en la memoria de una familia colombiana del municipio de Clemencia en el norte de Bolívar como el día en que le fue arrebatada la vida a una madre, sobrina, tía y hermana. Joana Rodríguez Sierra, una colombiana de 45 años radicada en Venezuela, fue una de las víctimas de los bombardeos en medio del operativo para capturar al dictador venezolano. Joana, descrita por sus familiares como una mujer alegre, amable y trabajadora, murió en el patio de su vivienda cuando intentaba resguardarse junto a su hija de 22 años. Ambas vivían en una zona rural del estado de Miranda, en donde se habrían concentrado los primeros ataques de las fuerzas militares estadounidenses para derribar las antenas de comunicaciones y televisión del vecino país. La muerte de Joana, quien hace tan solo 20 días había celebrado su cumpleaños, dejó una ráfaga de dolor e impotencia entre sus familiares en Bolívar. Su tía Marlene Sierra contó el terrible momento en que se enteró de su inesperada muerte. No pensaba eso, ¿cuándo? Jamás. Pensaba que le iba a suceder eso, a mi sobrina, jamás. Era tan llena de vida, tantas ilusiones que ella tenía. Dos cosas para no, cosas lamentables. Claro. Un golpe duro A través de X, el presidente Gustavo Petro condenó la muerte de la colombiana. Dijo que los bombardeos asesinaron a la madre de una joven enfermera que vendía cosas en las calles de Caracas y agregó en un mensaje directo al presidente de Estados Unidos: Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones. La mayoría de los familiares de Joana en Cartagena y Bolívar han preferido guardar silencio. Señalan que aún es poca la información que reciben desde Venezuela. 1:19, aún es incierto el futuro en Venezuela, por eso no se descarta un éxodo masivo de venezolanos. La situación es absolutamente volátil. En Colombia, el Ministerio de Salud ya ha emitido una serie de recomendaciones obligatorias para hospitales, clínicas y autoridades territoriales en materia de previsión en caso de que se llegue a presentar ese éxodo masivo. Jessica Gutiérrez. Ante los hechos ocurridos el pasado 3 de enero de este año en Venezuela, donde capturaron a Nicolás Maduro, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció un conjunto de recomendaciones dirigidas a todos los actores del sistema de salud colombiano. Esto con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar la continuidad de la atención. Pues las orientaciones están enfocadas en territorios como La Guajira, norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía y Cesar, zonas donde se podría presentar un aumento en la demanda de los servicios, pues según el ministerio, las medidas buscan anticiparse a posibles escenarios de sobredemanda y una de las principales disposiciones es el mantenimiento de la alerta amarilla hospitalaria. Esta medida obliga a las instituciones de salud a orientar sus acciones a la mitigación de riesgos asociados y a un eventual incremento en la atención de urgencias y otros servicios asistenciales. Adicionalmente, el ministerio ordenó
asimismo a las prestadoras de servicio de salud, es decir, a las EPS, realizar reportes diarios obligatorios sobre sus capacidades y posibles afectaciones. Esos informes deberán enviarse todos los días a las 7 de la mañana y serán verificados por los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres. Otra de las recomendaciones clave es la activación de un plan hospitalario de emergencias y contingencias. Esto implica que las instituciones deberán disponer de recursos adicionales, habilitar áreas de expansión y reforzar el personal, también reprogramar procedimientos de baja complejidad y otorgar altas médicas cuando sea clínicamente posible. 1:21 en deportes que tenemos hoy. Don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Estamos a la expectativa de una semana que va a comenzar a llenarse de mucho deporte, evidentemente de fútbol. Está en la parte final la Copa Africana de Naciones. También estamos pendientes al fútbol de Turquía porque a esta hora juega el Galatasaray de Davinson Sánchez. Mucho movimiento alrededor del fútbol colombiano. Fichajes, pretemporadas, armadas de equipos. Todo eso en detalles, en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.